Si pensamos en un superhéroe del universo Marvel, probablemente el primer personaje que se nos venga a la cabeza sea Spider-Man. Acaba de salir la nueva película de Spider-Man, yo todavía no la he visto, al menos en el momento de estar grabando este vídeo, y no sabemos qué pasará. El caso, sea cual sea el resultado, lo que sí está claro es que el personaje de Spider-Man lleva entre nosotros durante mucho tiempo. Y por más que cambie la persona que está dentro del traje, hay algo que se mantiene intacto siempre. Y ese algo es el color. Es rojo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cojones Spider-Man es rojo? ¿O por qué hay un patrón de colores que se repite a lo largo de todos los personajes del mundo del cómic? Pues bien, nuevamente intentemos descubrir por qué. Este es mi segundo vídeo, así que me vuelvo a presentar, aunque quizás sin tanto rodeo. Mi nombre es José Manuel Núñez, hace relativamente poco que acabo de estudiar diseño gráfico y hoy estamos aquí para descubrir por qué Spider-Man es de color rojo. A ver, para abordar esto hay muchos temas que comentar, pero vamos a empezar por la premisa, por el patrón de colores que se repite a lo largo de todos los personajes del cómic. Quizás la idea de superhéroes que nosotros tengamos a día de hoy esté muy influida por el mundo del cine, un mundo donde aparentemente no hay limitaciones de color y donde hay muchos matices. Pero realmente este patrón del que os hablo es mucho más visible si miramos al origen de estos personajes, si miramos al mundo del cómic. Si vemos estos superhéroes en sus inicios, en el mundo del cómic, hay una tendencia clara al uso de colores como el rojo, el cian, el amarillo, el negro o el magenta. ¿Te suena de algo? Curiosamente, el amarillo del pelo de Thor es el mismo tono de amarillo que el de la armadura de Iron Man, del mismo modo que el azul del traje del Capitán América es el mismo que el del traje de Spider-Man. Pero, ¿por qué? Pues bien, esta fue la pregunta por la que hoy estamos aquí hablando de esto, intentando descubrir por qué. Encontré dos versiones, o bueno, dos razones que son bastante interesantes, así que vamos a descubrirlas. Una de las razones más extendidas por la que el uso de rojo y azul es común en el mundo de los superhéroes es por una simple cuestión de patriotismo. Es decir, estos superhéroes, a ser americanos, siguen el patrón de colores de la bandera de los Estados Unidos. Muy bien, esto ocurre perfectamente con Capitán América, con Wonder Woman, y efectivamente ese es el motivo, porque nacieron en un momento concreto donde se apelaba por este patriotismo. Pero luego hay otra razón, y es la que influye al personaje de Spider-Man, que me resultó mucho más curiosa. En el caso de Spider-Man hay una declaración de Jonathan Rose, es un presentador de televisión, la cual cuenta una conversación que tuvo con Steve Ditko. Abramos paréntesis aquí. La primera aparición de Spider-Man tiene lugar en 1962, en el número 15 de la antología Amazing Fantasy. La idea de Stan Lee, uno de sus creadores, era hacer un personaje que conectase mejor con un público más joven, un superhéroe que fuese más humano, con sus problemas e inquietudes. Esta idea no terminó de convencer al director de Marvel por aquel entonces y el personaje acabó relegado a aparecer en el que sería el último número de una antología que estaba en decadencia, la nombrada Amazing Fantasy. Pero el personaje resultó ser un éxito rotundo, consiguiendo su propia línea más adelante. El origen del personaje parte de tres personas. Stan Lee, que podemos decir que fue quien ideó las bases del personaje, y por otra parte dos personas que se encargaron de darle vida. Hablamos de Steve Ditko y Jack Kirby. Jack Kirby fue el primero que presentó su prototipo, primero que dibujó a Spider-Man en 1962, pero su parecido a otros superhéroes dio lugar a que su propuesta fuese rechazada y que fuese Steve Ditko el que dibujase a Spider-Man tal y como lo conocemos a día de hoy. Esa conversación que mantuvieron Steve Ditko y Jonathan Rose se comentó lo siguiente. El dibujante le dijo: ¿Sabes que se equivocaron en los colores, churrita? ¿Qué quieres decir? Bueno, pues que cuando dibujé eso, cuando se me ocurrió ese disfraz, escribí que debía ser naranja y morado. Finalmente, el personaje de Spider-Man acabó siendo de color rojo y negro. Eran los reflejos de la malla negra los que se representaban mediante un tono azul, o mejor dicho, cian. No sería hasta 1966 cuando Spider-Man portaría el clásico traje rojo y azul que conocemos a día de hoy. Después de descubrir todo esto, haciendo un revisionado de las pelis anteriores para prepararme para esta película, esta escena cobró algo más de sentido. La última vez que lavaste la ropa pintaste todo de azul y rojo. Fue la lavadora, no. tía. Sí. Es que metí la bandera estadounidense a lavar, tía. Ahora, por favor, ¿puedo? Nadie lava la bandera. El caso es que el cambio de color era una decisión tomada en el proceso de impresión. Y bingo, es un proceso que como diseñador gráfico me interesa, me incumbe y en el cual podemos andar un poquito más. De hecho, descubrí que Spider-Man no era el único personaje que había cambiado de color en el proceso de impresión. Hulk, cuyo número se lanzó también en 1960,
62 estaba pensado para ser gris, pero nuevamente por cuestiones prácticas acabó siendo de color verde. El verde causaba menos problemas a la hora de imprimir que el gris, del mismo modo que el rojo respecto al naranja. Pero la pregunta sigue estando ahí, ¿por qué? Pues bien, podemos ir un poquito más allá y vamos a intentar descubrir qué razón hay detrás de todo esto. Y para ello tenemos que hablar de 4 cosas fundamentales: el color, la impresión, el contexto y el papel. Empezando por el color, podemos decir que hemos tenido la suerte de tener siempre a mano unas témperas o una paleta de acuarela. Desde pequeño se nos ha enseñado que si mezclamos el azul con el amarillo, el resultado será verde, pero no siempre es así. Todo depende del tipo de mezcla. Existen diferentes tipos de mezcla, que no colores, como se suele confundir, cuyo funcionamiento a la hora de generar colores derivados es sustancialmente diferente. No se consigue el mismo rojo mezclando témperas que en un programa como Photoshop. Y en este sentido es oportuno mencionar 3 sistemas de mezcla. La mezcla aditiva es aquella en la que los colores se consiguen a través de luces coloreadas, como es el caso de una pantalla, donde los colores que vemos están generados a través de la emisión y superposición de las luces. Por ejemplo, si coloco 2 focos, uno a cada lado, y a uno de ellos le añado un papel celofán rojo y al otro le añado un papel celofán verde, y hago que su proyección coincida en un área, ese área en la que los 2 focos están intersectando, ese área se tornará de un color más luminoso que los 2 generadores. En este caso se tornaría amarilla, y es que aditiva hace referencia justamente a eso, a mezclar usando la suma de luz. Y en este sentido, para poder tener un espectro amplio que pueda representar una gama de colores lo suficientemente amplia como para que, por ejemplo, en una pantalla lo que veamos se asemeje a la realidad, se establecen colores principales. En este caso son los famosos rojo, verde y azul, que dan lugar al RGB. Y es importante saber que son solo 3 porque es la forma más eficiente de conseguir una gama amplia, pero no la única. Por otra parte tenemos la mezcla sustractiva, es decir, si en la aditiva conseguíamos colores derivados sumando luz, en la mezcla sustractiva conseguimos colores restando luz. En este caso pues obtienes colores derivados mediante el uso de colores sólidos, como puede ser por ejemplo un bote de pintura. Si mezclas un azul con un amarillo obtendrás un color menos luminoso que los 2 generadores, en este caso un verde, porque a diferencia de la mezcla aditiva aquí está sustrayendo luz. Y por último, y que no se suele mencionar tanto, está la mezcla partitiva. La mezcla no se obtiene a través de la intersección de 2 colores, sino por la yuxtaposición de colores, es decir, por poner un color al lado del otro, siendo la mezcla un conjunto puramente perceptivo. Por ejemplo, el color del cabello de una persona canosa es realmente una mezcla entre pelos blancos y pelos de color, pero en su conjunto y perceptivamente lo percibimos gris. Y del mismo modo que es importante conocer cómo se generan los colores para comprender qué esconde el rojo de Spiderman, es crucial también conocer cómo se representan esos colores. Es decir, tenemos que hablar de la impresión. Cuando decía en mi anterior vídeo que el ser humano era vago, lo decía de verdad. Me atrevería a decir incluso que la vagueza es el motor que mueve nuestra evolución. Creamos la rueda para trasladarnos de un sitio a otro más rápido y con menos esfuerzo. Creamos la Thermomix para cocinar de un modo más rápido y con menos esfuerzo. Y creamos la imprenta para que un señor no tuviese que estar copiando un libro a mano. La imprenta es sinónimo de reproductividad, es decir, tener la capacidad de reproducir algo de una forma prácticamente infinita. Y realmente, si lo pensamos, es una necesidad que llevamos consigo desde hace mucho tiempo. Podemos decir que para imprimir necesitamos 4 piezas fundamentales. 2 de ellas pueden ser obvias, ¿no? Necesitas un original, aquello que quieras copiar, y un soporte, es decir, aquello donde quieras copiarlo, como por ejemplo el papel. Pero falta una pieza fundamental y es aquella que conecte el original con el soporte. Y esa pieza no es otra que una matriz o forma impresora, una especie de sello o molde a la cual, junto con nuestra 4ª pieza, la tinta, y en contacto con el soporte, deja una huella. A esto se le conoce como sistema de impresión indirecto, que es diferente al sistema de impresión directo con el que imprimimos en casa. El acto de impresión realmente podemos decir que se ha mantenido prácticamente intacto desde sus orígenes. Por ejemplo, la imprenta de Gutenberg, la matriz eran esos pequeños tipos de plomo que representaban cada glifo, cada letra. La impresión de texto puede resultar más familiar, pero en el caso que nos concierne, ¿qué pasa realmente con la impresión de imágenes? Pues bien, esto se hizo realmente un poco más de bola. De hecho, al principio se imprimían los textos y se dejaba el espacio en la impresión para que el encargado de dibujar tuviese el espacio. Pero nuevamente
Sinceramente esto era un puto coñazo y la bagueza nos brindó un nuevo avance. A lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes formas de plasmar una imagen dibujada al principio, fotografiada después, en diferentes soportes como matriz. A esto se le conoce como grabado y lo podemos encontrar en soportes como el metal o la madera, donde se incidía con un objeto punzante para dejar en relieve o en bajo relieve la zona donde queríamos que la tinta se impregnase, y también en piedra. Sí, en piedra. Este sistema en piedra se conoce como litografía y es fundamental. Surgió alrededor de 1796 de manos de Alois Senefelder, espero estar diciendo el nombre bien, un músico que descubrió, a través de la misma razón por la que el agua y el aceite se repelen, que podía utilizar un lápiz graso sobre una piedra, dando lugar a que en el proceso de impresión la tinta solo se adhiriese a la parte pintada con el lápiz graso, teniendo una matriz totalmente plana. Este sistema podría parecer una tontería, pero es realmente la base de nuestro sistema de impresión actual. Su importancia fue tal que fue la causante de toda la gráfica de la modernidad y de su consecuente legado a día de hoy. Pero bueno, viendo estos ejemplos realmente te estarás preguntando, oye, vale, pero ¿qué pasa con el color? Porque ahora mismo realmente estamos hablando un poco monocromáticamente. Pues efectivamente, muy buena pregunta. Pues eso mismo se preguntaba un señor llamado Jacob Christophe Leblond. Jacob Christophe Leblond. Un señor que en 1730 hizo esto. Basándose en la teoría del color de Newton, Leblond imprimió con 3 planchas superpuestas, cada una de ellas tintada de un color diferente, en este caso rojo, azul y amarillo, consiguiendo así una imagen con matices. Poco después, un tal Jacques-Fabien Gauthier d'Agoty incluyó a este proceso una cuarta tinta, una cuarta plancha de color negro. ¿Te vuelve a sonar esto? Y con esto acabamos de presenciar la reproducción a color que cambiaría la forma de ver el mundo. La litografía democratizó el proceso de impresión y todo esto, sumado a la aplicación del color en las diferentes planchas, protagonizó toda una época y una auténtica revolución. La minuciosidad era crucial. Por ejemplo, en la xilografía japonesa se llegaban a utilizar un registro. Inciso, registro es hacer coincidir en la posición adecuada las diferentes planchas que componen el proceso de impresión, de hasta 54 planchas, cada una de ellas de un color y con una función en concreto. Hasta el momento, este tipo de impresión hacía uso de la mezcla sustractiva, es decir, superponía colores para dar lugar a otros. Las áreas de color eran, por norma general, planas. Para cada plancha se utilizaba un color específico para esa obra, ya que el color no estaba estandarizado. Y por ello te puedes encontrar este cartel con 3 planchas de color u otros con vete tú a saber cuántas. Si hablamos de la actualidad, debemos hablar del offset. El offset es un proceso de impresión en el que la matriz es una plancha metálica en la que el dibujo o fotografía se genera a través de una serie de procesos fotoquímicos. La cuestión es que ya no tenías que realizar una matriz a mano, sino que podías duplicar una fotografía, ya fuese una foto del parque de abajo de tu casa o una fotografía de un dibujo en la matriz. Podemos empezar a hablar de offset en torno al 1904-1907, junto a la cuatricromía, es decir, esta mezcla sustractiva en la que intervienen 4 colores diferentes, cian, magenta, amarillo y negro, que es la que encontramos en las impresoras de casa. Esto junto al offset, estamos ante un proceso rápido y eficiente en cuanto a tiempo. Y este sistema es, por cierto, con el cual se imprimió Amazing Fantasy XV. Si coges cualquier papel impreso que tengas por casa y le haces un zoom con el móvil, verás una especie de patrón que se repite constantemente, una especie de florecita. A diferencia de las obras que hemos visto con anterioridad, donde cada plano de color era una mancha sólida, en el offset existe una cosa que se llama trama de semitono. Y esto es importante. Antes quizás podías simular una degradación, por ejemplo una plancha de metal, mediante rayajos, y esto suponía la entrada de más o menos tinta en ese hueco, como por ejemplo hizo Leblond, pero con el offset y la cuatricromía esto cambia sustancialmente, ya que no se están haciendo las planchas manualmente, sino que es a través de un proceso. A ver, imagina que coges uno de los colores del CMYK, por ejemplo el magenta, y a la izquierda lo colocas con una intensidad del 100% y a la derecha con una intensidad del 0%, es decir, no habría color, sería el color del papel. Esto en cuestión pues sería un degradado, ¿no? Pero la pregunta sería cómo, tras
trasladarías esto al proceso de impresión offset, es decir, el proceso de impresión offset en el cual entran en juego 4 planchas, una para cada color. Estamos utilizando solamente un color, que sería el magenta. Pues cómo trasladarías un degradado a una plancha offset para que sea reproducible en un papel. Aquí entra en juego la trama del semitono, que no es más que conseguir esos colores intermedios mediante la conversión de esos degradados a una sucesión de pequeños puntos de diverso grosor ordenados de una forma predeterminada. Cada una de las planchas del CMYK está compuesta por estos micropuntitos que generan los tonos intermedios. La densidad de estos puntitos, que se agrupan en líneas, se reflejan mediante la lineatura, que define en este caso cuál es la resolución de impresión. Mientras mayor sea el número, mayor líneas por pulgadas y por lo tanto mayor número de puntitos y mayor resolución, aunque no siempre es lo que se desea. A su vez, según el color, las líneas de esa plancha se colocan en un ángulo diferente. De esta forma, mediante el proceso de impresión offset, puedes generar colores a partir de dos formas de mezcla simultánea. Por una parte, a través de la mezcla sustractiva, cuando tienes colores derivados a través de la mezcla absoluta de los colores principales, o también cuando dos puntos de esa trama de semitono coinciden y se imprimen uno encima de otro, o también puedes conseguir colores a través de la mezcla partiva, cuando obtienes los colores derivados a través de la yuxtaposición de los puntos de esa trama, es decir, cuando no se imprimen uno encima de otro, sino que se imprimen uno al lado del otro y el color que genera se interpreta perceptivamente. Resultado y contexto van de la mano y Spider-Man es fruto de la imaginación de sus creadores, pero también es fruto de los avances técnicos de la época. El mundo del cómic nace de esas historietas que surgieron en paralelo al desarrollo de la prensa escrita. Su nacimiento en plena Gran Depresión y su desarrollo en la Segunda Guerra Mundial conllevaron a unas características particulares, como es el uso de un determinado papel. A ver, hay que entender que el cómic y los superhéroes no siempre han sido un producto popular de masas. Eso, junto con su desarrollo con la prensa escrita, conllevó a que los resultados no luciesen tan bien y que se procurase imprimir de manera más económica, no solo porque el público no era tan numeroso, sino también porque los acontecimientos históricos que habían precedido el nacimiento de los superhéroes abogaban por el ahorro. Uno de los aspectos fundamentales es, como ya hemos comentado, el papel. El soporte en el que el cómic y la prensa se imprimía y se sigue imprimiendo realmente tiene unas características particulares. Tienen menor gramaje, menor capacidad de absorción de la tinta y un color propio del papel, generalmente grisáceo, y por tanto las condiciones para imprimir mediante cuatricromía offset no eran las ideales. Por tanto, después de toda la turra hecha, después de todo este bagaje histórico, si queremos llamarlo así, pues aquí va mi hipótesis de por qué creo que el rojo fue el color elegido para imprimir a Spider-Man. Partiendo de lo general, consideramos que el CMYK es la suma de 4 colores, pero realmente también debemos contar con el color del papel, ya que las tintas son translúcidas y por lo tanto el tono del papel se sigue percibiendo. La impresión ideal sería sobre un soporte blanco, sin embargo el papel de las tiradas de cómic no correspondían a ese canon, sino que tenían ese papel barato y de calidad cuestionable que tendía hacia el gris. Siguiendo con el papel, también es recalcable mencionar que la lineatura, es decir, esa resolución que comentábamos antes respecto a la impresión, está definida por el soporte. De esta forma, nuevamente, el papel usado para la impresión de cómics no admitía una lineatura demasiado alta. La capacidad para obtener mezclas a través de tramas de semitono no era especialmente fácil, ya que el número de puntos era más bien reducido. Teniendo en cuenta eso y bajo la premisa de que el personaje principal de una historieta debía ser llamativo y lo más homogéneo posible en las diferentes páginas de la propia historia y también en futuras publicaciones, el rojo era una opción magnífica. Para imprimir un Spider-Man naranja, tal y como lo ideó su dibujante, sería necesario hacer uso de la tinta amarilla al 100% más una trama de tinta magenta, dando como resultado un color sucio por el papel y por la mezcla sustractiva, donde resta luz, y a la vez el plano de color tendría un aspecto moteado por esa trama, digamos, un tanto deficiente. Sin embargo, el rojo puede ser el resultado de la mezcla absoluta de las dos tintas, del amarillo y del magenta, teniendo como resultado un color limpio, llamativo y que es fácil de replicar en futuras tiradas, en futuras historias. Economizar en el uso de tintas suponía un mayor ahorro económico, menos problemas para el registro porque tenías que cuadrar menos
planchas de color para un personaje principal y a la vez menos posibilidades de que el papel manchase o se rompiese por la acumulación de varias tintas superpuestas. De esta forma, los colores habituales de los superhéroes corresponden a los colores principales del CMYK y a sus derivados directos, aquellos que se consiguen mezclando las muestras principales al 100% sin tener que hacer uso de la trama. Y bueno, pues llegar hasta aquí, llegar hasta esta conclusión ha sido un poco curioso, pero a la vez el camino ha tenido sus recovecos y ha sido un poco desconcertante en algunos puntos, porque intentar hablar o dar explicación a algo que tiene una naturaleza puramente técnica, pues joder, tienes que tener muchos aspectos en cuenta y hay muchos factores, desde una máquina concreta, tipos de tinta que habrán ido variando a lo largo de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que si no hemos dado al 100% con el motivo, creo que nos hemos acercado bastante. Y nada, también es un poco frustrante cada vez que quieres hablar de algo del color o que quieres investigar en relación a algo del color, porque en este caso, por ejemplo, tratándose de analizar un aspecto del color, concretamente del color impreso mediante el recurso principal, que es un recurso digital, pues hombre, ahí hay un paso que trastoca bastante los colores y bueno, pero bueno, que no me enrollo más, que hasta aquí, espero ver la película pronto y si tú la has visto, me encantaría saber qué te ha parecido, así que nada, nos vemos próximamente, supongo, creo, no lo sé, yo ahora me voy a dormir y a comer, así que nada, un besazo.